Hola, soy Rebecca Jane. Tengo 39 años y he estado casada 2 veces. Mi segundo matrimonio ha sido todo lo que podría haber esperado, pero el primero fue una montaña rusa. Mi primer esposo, Peter, y yo éramos novios de la preparatoria, una pareja de deportista y porrista típica de Estados Unidos. A pesar de la química que había entre nosotros, mi familia nunca se sintió cómoda con él, ya que intuían que algo no estaba bien. Por supuesto, ignoramos sus advertencias, impulsados por la ingenuidad de la juventud, y planeamos asistir a la misma universidad para mantener nuestra relación intacta. Pero cuando tenía 20 años, en mi segundo año de universidad, me enteré de que estaba embarazada. La noticia solo profundizó la grieta entre mi familia y yo. Aún así, Peter y yo decidimos casarnos en una pequeña ceremonia en el juzgado. Nuestras familias aceptaron, a regañadientes, apoyarnos hasta que termináramos la escuela y conseguimos trabajos estables. Recibimos a nuestro primer hijo, y Peter, al principio, fue un padre increíble. Durante un tiempo, sentí que estábamos demostrando que todos estaban equivocados, pero luego, 3 años después, me encontré embarazada de nuevo. Tuve que dejar mi trabajo para cuidar de los niños mientras Peter trabajaba en 2 empleos para mantenernos. Fue difícil, pero me convencí de que, mientras estuviéramos juntos, podríamos manejarlo. Pero unos meses después del nacimiento de nuestro segundo hijo, Peter cambió. Su comportamiento se volvió distante y errático, y por más que intentaba acercarme, no quería hablar conmigo. Luego, una tarde, llegué a casa después de dar un paseo con los niños y encontré nuestro departamento vacío. Sus pertenencias ya no estaban. El pánico me invadió mientras intentaba llamarlo, pero solo me salió el buzón de voz. Mi corazón se hundió. Sola, con 2 niños llorando, corrí a casa de mi mamá, tratando de mantener la calma. Cuando mi mamá abrió la puerta, vi el shock en sus ojos. ¿Qué pasó?, me preguntó. Creo que Peter me dejó, dije, con la voz quebrada. Ella se veía confundida. ¿Qué quieres decir? Salí con los niños, y cuando regresé, todas sus cosas ya no estaban. No puedo contactarlo. Su preocupación aumentó. ¿Sabes por qué se pudo haber ido? No tengo idea. Había estado distante por un tiempo, pero hoy, fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá respiró profundo, tratando de calmarme. Está bien, escucha, vamos a esperar un poco. Si no regresa, pediremos el divorcio y te ayudaré a superarlo. Pero yo lo amaba. ¿Cómo pudo dejar a sus hijos así? Lloré. Lo sé, dijo suavemente. Me gustaría tener respuestas también, pero ahora debemos pensar en los niños. No porque eso haga que las cosas mejoren, sino porque ellos te necesitan. En ese momento, me di cuenta de que mi mamá tenía razón. No me quedaba más opción que seguir adelante. En los siguientes meses, me adapté a la vida sin Peter, criando 2 hijos que se parecían tanto a él. Hubo incontables noches sin dormir, llenas de dolor, pero con el tiempo el dolor se fue atenuando. Cuando los niños fueron lo suficientemente grandes, les conté la verdad. Estaban devastados, pero lo entendieron. Con el apoyo de mi mamá, comenzamos a sanar, pieza por pieza. No fue hasta 11 años después cuando conocí a Jack. Sucedió una noche que salí con amigos, cuando mi mamá se llevó a los niños por la tarde, dejándome descansar. Hacia el final de la noche, Jack se acercó a mí en la barra. Dudamos al principio, pero luego empezó a conversar, preguntando si podía invitarme un trago. No iba a rechazar un trago gratis, así que acepté. Cuando llegaron nuestras bebidas, comenzamos a hablar. ¿Qué te trae por aquí esta noche?, le pregunté. El cumpleaños de un amigo, dijo sonriendo. Estamos celebrando. Suena divertido. ¿Qué tal si invito una ronda para todos en tu mesa? ¿Todos? Hay 7 personas allá. No hay problema, respondí. Recuperaré lo que gasté en las próximas horas, así que no te preocupes. Espera, ¿entonces eres rica? ¿Rica? Supongo que podrías decir eso, dijo Jack con una sonrisa, pero no estoy tratando de presumir, si eso es lo que estás pensando. Para nada. De hecho, está bien, no mucha gente puede decir eso, y no lo estás haciendo de manera arrogante. Estás invitando tragos a desconocidos solo porque mencioné que es su cumpleaños. ¿Qué te puedo decir? Jack sonrió. Tengo un lado débil por las mujeres bonitas. Entonces eres débil, lo molesté. Crees todo lo que dicen, incluso cuando mienten. Cierto, rió. Pero, ¿mentiste tú? No, respondí, de verdad es su cumpleaños. Pero deberías preocuparte por lo fácil que te debilitas con las mujeres bonitas. Tal vez deberías revisarlo. ¿Qué tal si me ayudas con eso?, preguntó, con tono ligero y juguetón.
Tal vez si tuviera una mujer bonita a mi lado, solo tendría debilidad por una mujer. Guiñó un ojo. No pude evitar sentir un poco de confianza cuando Jack me llamó bonita, especialmente viniendo de alguien que parecía haber salido de una revista de moda, con una cara que bien podría estar en la portada de Vogue. Para mi sorpresa, me encontré coqueteando de manera casual, algo que rara vez hacía. No estaba segura si era el trago o solo el encanto magnético que tenía, pero me sentí lo suficientemente cómoda para soltarme un poco. Eventualmente llegaron mis amigos, y tuve que irme. Nos despedimos, y le agradecí a Jack por los tragos antes de irme. Antes de partir, intercambiamos números y, a partir de ahí, los mensajes comenzaron a llegar. Nuestras conversaciones rápidamente pasaron de ser simples mensajes a largas llamadas telefónicas. Siempre que teníamos tiempo o algo interesante que compartir, empezamos a vernos más seguido, al principio en lugares públicos, pero a medida que pasaba el tiempo, nos encontrábamos pasando más tiempo en las casas de cada uno. La primera vez que entré a la casa de Jack, me quedé sin palabras. No era solo una casa, era una mansión. Mi mandíbula se cayó, y Jack soltó una risa al ver mi sorpresa. Acostúmbrate, dijo con un guiño. Es todo parte del paquete, pronto será todo tuyo. Jack no se reprimió para expresar lo mucho que quería casarse conmigo. Me lo decía una y otra vez, lo a gusto que se sentía conmigo, lo cómodo que estaba de una manera que nunca había estado con nadie más. Su confianza en nuestro futuro juntos solo profundizó mis sentimientos por él. También apoyaba abiertamente la idea de que tuviéramos hijos, algo que no esperaba, pero que cada día me parecía más atractivo. Cuando le abrí mi corazón sobre mi pasado con Peter, la reacción de Jack fue de una genuina preocupación, y se esforzó por demostrar cuánto significaba para él. La diferencia entre Jack y Peter era imposible de ignorar. Solo con Jack entendí completamente por qué tantas personas habían sido escépticas sobre mi relación con Peter. Estaba agradecida por la forma en que Jack me había ayudado a sanar y seguir adelante, dejando el doloroso pasado atrás. Después de salir solo un año, Jack y yo decidimos casarnos. Optamos por una boda de destino e invitamos solo a un pequeño grupo de personas, aquellos más cercanos a nosotros. Mis hijos estaban encantados y expresaban constantemente lo mucho que amaban a Jack. Para mí, esto era una clara señal de que habíamos superado el pasado. La vida encajó de manera hermosa después de eso. Jack no solo apoyó la educación de mis hijos, a pesar de que al principio insistí en manejarlo sola, él nos aceptó como un todo, mis hijos y yo, sin dudarlo. Antes de que incluso nos mudáramos juntos, Jack se encargó de decorar las habitaciones de mis hijos según sus preferencias. En todos los aspectos, nos dio lo que Peter nunca pudo, proporcionando la sanación y estabilidad que nuestra familia necesitaba. Con el tiempo, nuestra familia creció. Jack y yo tuvimos un hijo propio, y aún así, trató a mis hijos como suyos, sin hacerlos sentir diferentes. Un año después de nuestra boda, mis hijos se acercaron a Jack, pidiéndole si podía adoptarlos legalmente. Ese momento solidificó nuestro lazo familiar, y desde ese punto, nos convertimos en una unidad inseparable. Fuimos de vacaciones familiares, salíamos a comer juntos y abrazamos todas las actividades típicas de una familia. Al mismo tiempo, tanto mi carrera como el negocio de Jack prosperaron. La vida parecía perfecta, y 7 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Luego, de la nada, recibí una llamada de un número desconocido. Era Peter. Después de todos estos años, tuvo la audacia de contactarme y preguntar sobre mi vida. La conversación rápidamente se desvió a nuestro pasado, con él mencionando nuestras luchas y diciendo que nuestro divorcio había sido inevitable. Estaba decidida a no dejarme arrastrar a ningún drama emocional, así que me mantuve tranquila. Te has convertido en todo un personaje, ¿verdad?, dijo, su voz llena de arrogancia. ¿Tienes idea de cuánto me benefició dejarte? Honestamente, fue lo mejor que pude haber hecho. ¿De verdad me estás diciendo esto ahora?, respondí, incredulidad en mi voz. Sí, continuó, me casé con una mujer rica con hijos, y lo pasé por alto solo por su dinero. Ella me consiguió un gran trabajo con un salario enorme. Ahora estoy viviendo el sueño. ¿Así que abandonaste a tus propios hijos para ser padre de los hijos de otra persona?, le pregunté, apenas conteniendo mi ira. Oye, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Ya no podía más. Por favor, no me llames nunca más. Adiós. Me quedé atónita por su descaro. ¿Cómo podía llamarme solo para presumir sobre su nueva vida llena de lujos? Una parte de mí quería mantenerlo en la línea para descubrir dónde estaba, solo para poder confrontarlo cara a cara, pero estaba abrumada por una oleada de emociones y me costaba pensar con claridad. Después de colgar, me sentí herida, no por mí, sino por mis hijos.
Ellos habían crecido sin su padre, que había estado demasiado ocupado siendo padre de los hijos de otra persona. Sabía que habíamos luchado, pero éramos solo unos graduados de preparatoria cuando tuvimos a nuestro primer hijo. ¿Cómo se supone que íbamos a tener dinero para nosotros mismos? Al mismo tiempo, me invadió el asco. Peter era la definición de un canalla, solo le interesaba algo si le beneficiaba a él. Bloqueé su número de inmediato, decidida a sacarlo de mi vida para siempre. Ese capítulo ya se había cerrado hace mucho tiempo, y no tenía intención de reabrirlo. Cuando le conté a Jack sobre la llamada, estaba comprensiblemente molesto, pero apoyó mi decisión de bloquear a Peter. Acordamos que era momento de seguir adelante y mirar hacia el futuro, dejando el pasado donde pertenecía. Aproximadamente una semana después, mi teléfono sonó nuevamente con un número desconocido. Era Peter. Para ese momento, mi paciencia ya se había agotado. Una vez más, llamó para presumir sobre su vida lujosa, su nuevo coche caro, los logros académicos de sus hijos, y todo lo que pensaba que me interesaría escuchar. Esta vez no me molesté en ser educada. Colgué sin pensarlo 2 veces, pero eso no fue todo. Siguió llamando, semana tras semana, ansioso por presumir sobre sus últimas posesiones materiales y logros. No importaba cuántos números bloqueaba, siempre encontraba una manera de contactarme. Eventualmente, dejé de contestar por completo, dándome cuenta de que sus llamadas eran más sobre sacarme de quicio que sobre alguna preocupación genuina. Una tarde, mientras ya estaba abrumada en el trabajo, mi teléfono volvió a vibrar. Era Peter. «Hey, Rebecca, ¿puedes dejarme en paz?», gruñí, la frustración desbordándose. Él respondió con calma, como si los últimos 20 años nunca hubieran pasado. «Solo estoy tratando de recuperar el tiempo perdido». «Tienes 21 años de retraso», respondí rápidamente. «A los niños no les importas, y a mí tampoco. Déjame en paz». Peter no pareció afectado. Con aire de suficiencia, afirmó que en el fondo me gustaba recibir sus llamadas, que estaba celosa de su nueva vida. «No estoy celosa», repliqué, conteniendo mi ira. Pero no había terminado. Continuó presumiendo sobre una reciente promoción en una empresa llamada Dami CCTV Cámara, una de las principales firmas de medios de la ciudad. Puse los ojos en blanco, sin interés. «Qué bien por ti», dije, tratando de poner fin a la conversación. Pero él siguió insistiendo, alegando que en el fondo yo estaba envidiosa de su éxito. Su insistencia solo me irritó más. Terminé la llamada abruptamente, pero algo en ella quedó dando vueltas en mi mente. Ese nombre de empresa, Dami CCTV Cámara, me quedó grabado. Lo había oído antes. Era una de las firmas más prestigiosas en la industria de los medios, conocida por contratar a influenciadores y periodistas de la más alta categoría. Entonces, se me ocurrió. Jack, mi esposo, era el CEO y fundador de esa misma empresa. Una ola de realización me invadió. El universo me había entregado la oportunidad perfecta, no solo para poner fin al acoso de Peter, sino para darle una lección por abandonar a sus hijos. No podía esperar para contarle a Jack. Cuando él llegó a casa esa noche, estaba prácticamente llena de emoción. Me miró, preocupado. «¿Qué pasa? ¿Por qué pareces tan agitada?». No pude contener mi emoción. No pasó nada importante, pero hoy aprendí algo enorme. Jack levantó una ceja. «¿Qué es eso?». Le conté sobre la última jactancia de Peter, su ascenso en Dami CCTV Cámara. La reacción de Jack fue inmediata e intensa. «Ese hijo de perra, si pudiera ponerle las manos encima, le enseñaría una lección que no olvidará». No pude evitar sonreír. Eso es lo interesante, quizá esté más cerca de lo que pensamos. Jack se quedó confundido. «¿Qué quieres decir?». Me acerqué, disfrutando el momento. «Peter trabaja en Dami CCTV Cámara, en tu empresa». El rostro de Jack pasó de la confusión al shock. Me miró fijamente por un largo rato, procesando lo que acababa de decir. Finalmente, murmuró, «No puede ser». Al principio, el nombre de la empresa de Peter sonaba vagamente familiar. Entonces, me cayó el 20. Le hice una broma a Jack. «¿Cómo pudiste olvidar el nombre de la empresa que yo construí?». La respuesta de Jack fue rápida. Estaba demasiado enojado para recordarlo. «Dame un respiro». Para aligerar el ambiente, sonreí y le pregunté, «Entonces, ¿quieres que lo despida?». La respuesta de Jack fue inmediata y firme. «Absolutamente, pero antes de hacerlo, me pregunto si hay alguna manera de hacerlo realmente sufrir». No pude evitar reírme ante lo audaz de su sugerencia. Al principio, había considerado dejar que Peter se fuera discretamente, pero ahora que Jack estaba a bordo, decidimos orquestar algo mucho más elaborado. Trazamos un plan, un esquema bien coordinado que se desarrollaría en las próximas semanas.
Nuestro objetivo, esperar el momento perfecto para despedirlo. Mientras recopilábamos pruebas contundentes en forma de grabaciones de sus conversaciones telefónicas conmigo, Peter había sido asignado a organizar un evento importante de la empresa que tendría lugar en 4 meses. Un evento al que asistirían figuras influyentes. Esto nos dio el escenario perfecto para exponerlo públicamente. Teníamos la intención de ir dañando lentamente su reputación hasta el evento, usando sus propias palabras en su contra. Intercepté todas sus llamadas, manteniendo la calma mientras él se deshacía en elogios sobre su riqueza y hacía comentarios crueles sobre mi propia situación financiera. Me aseguré de grabar cada conversación, cada una de ellas una pieza más del rompecabezas para nuestra gran revelación. Cuando el evento finalmente llegó, dudé. No soy de las que disfrutan de grandes multitudes o de socializar, pero esta vez era diferente. Esta era mi oportunidad para ver cómo Peter se desmoronaba, y estaba lista. Jack me había regalado un vestido impresionante y extravagante, y decidí hacer una entrada triunfal, aunque no quería revelarme demasiado pronto. Esperé en el coche hasta que Jack me diera la señal. De esta manera, Peter no tendría oportunidad de verme y tratar de retroceder. Cuando Jack subió al escenario para dar su discurso, yo me dirigí al interior. En el momento en que entré al foco de atención, el rostro de Peter perdió color, se quedó congelado, y sus ojos se abrieron de par en par al verme. Su expresión pasó de confusión a incomodidad. No pude evitar esbozar una pequeña sonrisa victoriosa mientras caminaba hacia él, saboreando su incomodidad. Nervioso, se pasó un pañuelo por la frente para tratar de disimular el sudor que comenzaba a formarse. Jack, claramente disfrutando el momento, empezó a alabarme. Habló sobre cuánto había cambiado mi vida durante los últimos 7 años, sobre cómo habíamos criado juntos a nuestros hijos como un equipo. Cada cumplido que Jack me dedicaba parecía hacer que Peter se retorciera aún más. Su incomodidad crecía con cada palabra. Me sumergí en el orgullo de todo eso, especialmente mientras la multitud aplaudía las palabras de Jack. Pero entonces, Jack cambió el tono de su discurso. Comenzó a relatar el dolor que había sufrido a causa de Peter, su abandono de nuestra familia, su decisión de dejarnos atrás para ser padre de los hijos de otra mujer por el bien de la riqueza. La atmósfera en la sala cambió drásticamente cuando Jack reveló que mi ex esposo, Peter, ahora trabajaba para su empresa. Una ola de asombro recorrió a la multitud mientras la gente susurraba, tratando de unir las piezas de la identidad de mi ex. Jack aprovechó el momento, pidiendo a la gente que se callara, prometiendo una revelación inminente. Peter, claramente nervioso, lanzaba miradas ansiosas hacia la salida, pero sabía que escapar solo confirmaría su culpabilidad. Jack lo señaló directamente, identificándolo audazmente como mi ex esposo. La multitud estalló en murmullos, y Peter parecía a punto de colapsar ahí mismo. Pero Jack no había terminado. Con una sonrisa triunfante, declaró que tenía pruebas irrefutables y, para asombro de todos, comenzó a reproducir las grabaciones de las recientes llamadas de Peter a mí. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Peter, llenas de arrogancia y autocompasión, llenaban el aire. Se quedó paralizado, atrapado en el acto, mientras la audiencia absorbía la magnitud de su traición. Jack concluyó su discurso anunciando que Peter ya no trabajaría más en la empresa. La multitud estalló en aplausos, y cuando Jack y yo salimos del escenario, Peter fue escoltado fuera en desgracia. El resto del evento transcurrió sin problemas, y la satisfacción de ver nuestro plan llevarse a cabo fue abrumadora. La venganza nunca había sido tan dulce. Jack y yo disfrutamos el resto de la noche, y para colmo, incluso recibí una oferta de trabajo de alguien que conocí en el evento. Al día siguiente, sin embargo, recibí una llamada de un número desconocido. «Tienes mucho descaro llamándome después de lo que pasó anoche», dije fríamente. «Me engañaste». La voz de Peter llegó, goteando veneno. «¿De qué hablas, maldita bruja? No te hagas la tonta. ¿Cómo no me dijiste que te habías casado otra vez, y encima con mi jefe?» «Como ya te dije, Peter, ya no me importa lo que hagas», respondí, mi voz firme. «Lo sé, pero debiste haberme dicho. No tenías derecho a guardármelo». Respiré profundo antes de responder. «Entonces, déjame entender. ¿Solo dejaste de acosarme porque descubriste quién es mi esposo? Y si él no hubiera sido tu jefe, habrías seguido molestándome». «No distorsiones mis palabras», gruñó. «No estoy distorsionando nada. Hablemos de decencia, Peter. Lo decente que hiciste fue abandonar a tu familia. Si pudiste hacer algo tan cruel, yo también pude hacer lo que hice. Ahora ve y disfruta de tu nueva familia, y espero que consigas un nuevo trabajo». «Ya no tengo familia», confesó Peter, su voz llena de frustración. «Mi esposa me dejó por lo que hiciste ayer. Se llevó a los niños. Todo es tu culpa».
No hice nada, tú lo hiciste todo. Podrías haber evitado todo esto si no me hubieras llamado, pero no puedes tener todo, ¿verdad? Adiós, Peter. Buena suerte. Colgué el teléfono, sintiendo una sensación abrumadora de liberación. Finalmente había tomado el control y arruinado todo lo bueno que había en la vida de Peter. Esperaba que esta experiencia le enseñara una valiosa lección: nunca te metas conmigo ni con mi familia otra vez. Jack y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos, viendo a nuestros hijos crecer y convertirse en adultos maravillosos. La vida volvió a la calma, libre del peso de la existencia de Peter. Se sentía como un nuevo comienzo, uno que me había ganado. Gracias por escuchar mi historia.